Hoy no es miércoles de inmigración, pero sí es jueves de inmigración y por eso es importante que nos conectemos inmediatamente con nuestro abogado de cabecera, el abogado Guillermo Nolimos. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? Hola, buenos días, Laura. Feliz jueves. ¿Cómo No le va? miércoles, feliz jueves. Feliz jueves. Así es. Me echaron Exacto. un cuentico por allí que usted está como por estos lados de Florida. ¿Es así? Sí, sí, me agarré unos días de vacaciones a disfrutar de las bellas playas que tienen ustedes por allá. Entonces, sí, todavía estoy por estos lados. El regreso a Nueva York esta tarde. Pero sí, muy, muy relajado, muy tranquilo, pero listos para recibir esas preguntas y ver discutir qué es lo que está en el tapete migratorio en este país. Wow, abogado, han pasado tantas cosas, pero bueno, arranquemos por lo más importante. Muchas personas no entienden por qué se quitó el TPS cuando Venezuela sigue atravesando una crisis brutal, ¿no? ¿Qué argumento legal utilizó la Corte Suprema para avalar que se elimine el TPS y por qué justo en este momento? ¿Cómo quedan estas personas? Bueno, acuérdate que lo que ocurrió con la Corte Suprema no es que elimina el TPS, sino elimina una orden de un juez de California donde le prohíbe al gobierno no continuar recibiendo aplicaciones de TPS. Sin embargo, no, esta orden de la Corte Suprema no define el fondo del asunto, que es si la eliminación del TPS para los venezolanos fue realizada de manera correcta o no. O sea, si la determinación del presidente Biden de extender el TPS y luego la determinación del gobierno de Trump de eliminarlo, esa determinación del gobierno de Trump se hizo siguiendo las normas legales y si era posible hacer eso luego de que el gobierno anterior había determinado que sí se necesitaba continuar otorgando este beneficio a los venezolanos. Ya hay voces, abogados, que piden al Congreso una solución definitiva porque no es la primera vez que se utiliza el TPS como, digamos, un elemento de presión, ¿no? ¿Qué alternativas reales tienen estas personas ahora? ¿Hay vías de ajuste, peticiones humanitarias o algo que el Congreso pueda hacer? Bueno, por vía de Congreso sería una ley especial donde se cree por vía legislativa el TPS para los venezolanos. Acuérdate que el TPS existe en las regulaciones, ¿verdad? Y que es algo que el Ejecutivo determina si lo otorga a un país o no. Entonces quedaría entonces por vía de Congreso crear una ley especial que beneficie a las personas que están amparados bajo este tema del TPS, ¿verdad? Bajo este beneficio migratorio, para que entonces se le aplique uniformemente a las personas que califiquen y no dependan del Congreso, del presidente, perdón, si lo registra, no lo registra, si lo extiende, no lo extiende. Entonces, habría que ver si ese tipo de legislación pasaría por ambas cámaras del Congreso, que ahorita están dominadas por el Partido Republicano y que gran parte de esa ala está básicamente alineada a la ideología MAGA. Acuérdate que hoy estamos básicamente un gobierno muy parecido a un gobierno chavista, ¿verdad? Donde entonces los miembros del PSUV, sería más o menos como el Partido Republicano, entonces se alinean a una ideología y no se salen de esa corriente simplemente porque el líder del partido entonces tiene a todos los demás miembros de alguna manera asustados, porque así lo han dicho senadores republicanos, que dicen que gran parte de sus compañeros se encuentran asustados e inclusive alzar sus voces en contra de las políticas migratorias de este régimen. Ahora, abogado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el día de ayer la ley HB 915 que prohíbe a los notarios ofrecer o anunciar servicios legales de inmigración en muchas comunidades latinas aquí en Florida. Los notarios son considerados autoridades legales, si se puede decir, similares a los abogados por el significado que esa figura tiene en países, ojo, en países como en Venezuela, en México, ¿no? Pero ahora con esta ley esto
cambia radicalmente, ¿no? ¿Qué cambios concretos impone esta nueva ley para las personas que hasta ahora ofrecían servicios de inmigración sin ser abogados y cuáles son las consecuencias legales que podrían enfrentar si continúan haciéndolo? Bueno, mira, esto de que a los notarios se les prohíba dar asesoría legal es algo que ya viene ocurriendo en otros estados y es más que todo por lo que es la protección al consumidor, ¿verdad? Acuérdate que una persona que no es abogado en este país no puede dar consejería legal, ¿ok? Pero muchas veces estos notarios o preparadores se exceden en el servicio que prestan, ¿ok? Y muchas veces perjudican a sus clientes por no ofrecerle una asesoría adecuada. Ya esto lo veníamos, ya esto tú y yo lo hemos hablado Sí, antes, ¿verdad? Donde especialmente, tú sabes, nosotros los abogados llegan personas buscando asesoría en relación a sus casos migratorios que fueron preparados por notarios o preparadores. Y no quiero generalizar, porque obviamente que si hay claro, notarios y preparadores que hacen su trabajo correctamente, pero en muchas ocasiones estos trabajos son deficientes, estos trabajos son perjudiciales para lo que sería el camino migratorio del cliente por errores que cometen estos notarios preparadores, porque ellos no conocen la ley, o sea, ellos no conocen los estándares claro. que se requiere para demostrar que una persona califica o no para un beneficio migratorio. Entonces, en Nueva York ya esto viene aplicándose. En Nueva York, Mm, donde yo estoy la mayoría del tiempo, hay sanciones muy fuertes para notarios que perjudican a personas por el hecho simplemente de llenarles una aplicación mal llenada, darle asesoría legal cuando no pueden darles asesoría legal. ¿En qué consiste una asesoría legal? En que una persona llegue y te diga, mira, a mí me pasó esto, me pasó aquello, ¿qué crees tú que yo pueda hacer? Ah, bueno, a ti te convendría aplicar por un asilo en base a lo que tú me estás contando. Ya esta es una asesoría legal, ¿ok? Ya eso es algo que un notario no puede hacer. Un notario lo claro, que puede hacer es, llega la persona mía, necesito que me ayudes con una aplicación de asilo porque quiero aplicar por asilo. Ah, ok, yo te puedo ayudar a preparar esa aplicación, vamos a llenar los campos, ¿qué más quieres agregar? Ah, yo tengo estas evidencias, ok, déjame agregarte las evidencias, pero no pueden decir estas evidencias funcionan, no claro, funcionan, esto claro. está... ¿ves? Entonces es delicado. Me parece Sí. que a todo lo que sea que proteja, pues hay que darle este reconocimiento. Pienso que la ley del gobernador de la Florida, en este caso, sí es acertada en proteger a consumidores que son estafados o perjudicados Claro. por individuos que no están preparados legalmente para dar asesoría legal. Y mucha gente, abogado, se pregunta, ¿qué debería hacer un inmigrante para protegerse de este tipo de estafas? Pero yo desde aquí y desde BPI TV le recomendamos a todos que contacten al abogado Guillermo Nolivos, que ofrece todos los servicios que usted requiere para su caso y que por supuesto sí es abogado y está listo para ayudarlo y en este momento sobre todo para atender a sus preguntas que nos llegan en Claro que vivo. sí. A ver, abogado, ¿estamos listos, preparados? Listo, preparado, cafecito en mano, así que vamos con la primera. Dispara Y entonces. salud. A ver, desde Ujú. Doral, tengo TPS, pero también tengo una petición familiar en proceso. ¿Eso me protege o puedo perderlo todo con esta decisión? Bueno, acuérdate que todavía no han eliminado 100% el TPS, ¿verdad? El asunto, y que entiendo es la gran preocupación, es que, bueno, ¿qué pasó entonces? Si mi TPS no lo renuevan, ¿verdad? Hasta que lo decide una corte, entonces me quedo sin estatus migratorio. Es correcto. Entonces, sí, en estos momentos las personas que ya se le venció el TPS de abril del 2025, entonces en estos momentos se encuentran sin un estatus migratorio. No pueden, empezaron su re-registro, ¿verdad? Acuérdate que esta Su decisión del juez re-registro, ¿verdad? Acuérdate que esta decisión del juez de California, al prohibir que el gobierno se negase a aceptar re-registros, Ujú. pues la gente empezó a registrarse y muchas personas tienen ya
su número de registro, extensión automática de permiso de trabajo. Entonces ya hay demandas que están yendo a las cortes para prevenir o prohibir que el gobierno desconozca Ok, esos registros que ya están siendo procesados, ¿ok? Esas extensiones automáticas. Entonces, bueno, vamos a ver también cómo se desarrollan estas demandas, porque eso les daría un respiro a todas las personas que ya se registraron de acuerdo a la a la orden del juez Chen en California. ok. Ahora Entonces, tengo, sí, entonces para finalizar, esta persona sí tiene que prestar atención a los desarrollos de estas demandas, ¿ok? Pero su I-130 continúa su camino, ok. ¿ok? Esa no queda eliminada. Tengo asilo pendiente desde hace 3 años, imagínense, pero también tenía TPS. ¿El final del TPS afecta mi solicitud de asilo? No, no afecta su solicitud de asilo. Y esto es una pregunta bastante importante porque muchas personas creen, bueno, si me quedé sin el TPS, quieren decir que me cancelan todo lo que he hecho. No. No, su asilo tiene una vida independiente a la vida o al futuro que le ocurre con el TPS para los venezolanos del 2023, por lo menos hasta ahora. Entonces, usted igualmente sigue protegido por su solicitud de asilo, ¿ok? Esto lo hemos también hablado muchísimas veces acá, que siempre es bueno aplicar a todos los beneficios migratorios disponibles, ya que, fíjate, lo habíamos discutido antes, puede ser que uno lo elimine o que esté en juego, en jaque, y el otro pues todavía te Claro. protege de alguna deportación o remoción. Sí, como dicen coloquialmente, abogado, tener un as bajo la manga, porque uno nunca sabe. Exactamente, es lo que yo siempre he dicho con el sistema migratorio acá en Estados Unidos. Tienes que aplicar a los distintos beneficios migratorios porque yo los veo como salvavidas. Tienes un Claro, salvavidas en un brazo, el brazo derecho, otro salvavidas en el brazo izquierdo, un salvavidas que te cubre la espalda y entonces de alguna manera te mantienes a flote. exactamente. Ahora, mi hijo nació en Estados Unidos, pero mi estatus migratorio es irregular. Con esta nueva orden ejecutiva, corre el riesgo de perder su ciudadanía. Bueno, acuérdate que la orden ejecutiva fue hasta la Corte Suprema de Justicia y todavía no Sí, ha habido una decisión. Esa orden ejecutiva está bloqueada, ¿ok? O sea que los hospitales tienen que seguir emitiendo certificados de nacimiento, como el niño, indicando que el niño nació en los Estados Unidos y posteriormente se le debe de emitir un número de seguro social ok. y eventualmente un pasaporte de los Estados Unidos. Exacto. Hasta ahora no hay riesgo. Ahora, tengo permiso de Es trabajo correcto. gracias al TPS y mi renovación está en curso. ¿Me pueden negar la renovación ahora? Importante esta pregunta. Bueno, acuérdate que esto del TPS con la Corte Suprema de Justicia bloqueó la decisión del juez de California ¿Sí? que impedía que el gobierno no continuase registrando personas luego que se venciese el TPS de abril del 2025, del 2023 que se vencía en abril del 2025. Nuevamente, ahí ya se iniciaron demandas en California para bloquear al gobierno de no reconocer los re-registros, ¿ok? Ujú. Entonces, eso hay que prestarle mucha atención porque esa orden pues, puede definir qué pasaría con las personas que ya se re-registraron para el TPS que se venció en abril del 2025. Mire esta, abogado. Soy estudiante indocumentado en Florida y estaba por comenzar la universidad con matrícula estatal. Con estos cambios, ¿hay alguna forma de mantener esa matrícula o acceder a ayuda financiera? Bueno, estamos hablando de la Florida, ¿ok? Un estado bastante complicado desde el punto de vista migratorio, especialmente si la persona es ilegal. Eh, yo hablaría con la persona que se encarga de ayudas financieras en tu universidad, porque esto ya es un tema bastante particular, Sí, y que te explique cómo continúa, ¿verdad? Si continúan ofreciendo matrículas claro, ayudas. estadales a personas ilegales, ¿ok?
este, habla con ellos. Honestamente, una persona ilegal, con estatus migratorio ilegal, viviendo en la Florida, mi recomendación sería, señor, múdese a otro estado. Entonces, debido a las problemáticas que actualmente se presentan en la Florida con las personas que no tienen estatus migratorio. Y si me pregunta a mí, yo antes de mudarme de estado o de preguntarle a mi consejero universitario, llamaría al abogado Guillermo Nolivo para ajustar mi estatus, que es lo principal que se debería hacer y para que el abogado pues le dé toda la asesoría para que usted pueda estar legalmente en este país y no tenga este tipo de dudas con su matrícula universitaria y Correctamente, pueda continuar. eso es lo Ahora, mejor. todavía puedo... ¿Sí? ¿Me quería decir algo? No, que eso sería lo ideal, también saber por qué esta persona ha permanecido ilegal por tanto tiempo, por qué esta persona no ha buscado asesoría legal para determinar una manera de poderse quedar en el país legalmente. Exactamente. ¿Todavía puedo aplicar a algo o ya no hay salida para mí? Entré con visa de turista y me quedé y no tengo ni TPS ni asilo. Bueno, mira, coordina una llamada con nosotros para determinar qué alternativas tenemos, ¿verdad? ¿Qué alternativas existirían? Si no aplicaste por asilo dentro del año, ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué razones te impidieron hacerlo? Si eres menor de 18 años o 21 años, dependiendo del estado donde vivas, determinar si calificas para una visa juvenil, si has sido víctima, ¿verdad?, de una actividad criminal dentro de los Estados Unidos, ver si calificas para una visa U. Hay muchas alternativas que pues, quizás puedan aplicarse a tu caso y que puedan entonces ayudarte a lograr un estatus migratorio permanente en los Estados Unidos. Otra persona por aquí pregunta, ¿qué pasa con los venezolanos que tienen TPS y están casados con ciudadanos americanos? ¿Pueden ajustar estatus más fácil? Bueno, depende, ¿verdad? Siempre hay la posibilidad de obtener la residencia norteamericana, perdón, basado en matrimonio con un ciudadano americano. El punto importante aquí sería para determinar cómo se va a realizar ese proceso, es si la persona entró legal o ilegalmente a los Estados Unidos, ¿ok? Importante. Entonces, si todavía estás conectado, envíanos cuál es la manera como tú entraste a los Estados Unidos para entonces darte una mejor explicación de cómo sería tu camino para la residencia permanente. Pero sin duda es mucho más fácil, ¿no? Digamos, cuando estás con un Claro, es mucho más ciudadano. fácil. Si una persona entró legalmente, o sea, con una visa por un aeropuerto, pues el camino es por la vía de ajuste de estatus, ¿ok? Si la persona entró ilegalmente, ¿verdad? Tiene TPS, sería bueno saber si ya solicitó un permiso de viaje para que salga, reingrese y luego pueda hacer ajuste de estatus, ¿ok? Entonces, o si ya no tiene opción de pedir ese permiso de viaje, entonces le tocaría procesamiento consular. Abogado, estas personas que estamos viendo en las noticias que están arrestando cuando van a las cortes para su cita con las cortes, están, entraron por CBP One, por frontera, entraron legalmente. Hay este temor que existe entre estos migrantes. ¿A qué se debe? Porque es que vemos que no hay como una diferencia, o si la hay. Bueno, sí hay diferencia. Honestamente, yo manejo muchísimos casos. Semanalmente yo estoy yendo a las cortes, ¿verdad? A representar clientes. Y hasta estos momentos, pues nosotros no hemos tenido ninguna sorpresa, pues, de que un cliente ha sido arrestado yendo a sus cortes, ¿verdad? Eh, Probablemente lo que ocurre son personas que ya tienen una orden de deportación y los pusieron en una audiencia quizás con un juez. Acuerda que con Biden hubieron muchas irregularidades en cuanto a cómo se estaba procesando al extranjero, ¿verdad? Muchas personas que ya tenían una orden de deportación estaban siendo permitida la entrada a los Estados Unidos, ¿ok? Aún teniendo una orden de deportación. Esta flexibilidad terminó con la administración de Trump, ¿verdad? Y probablemente lo que la administración está haciendo, bueno, el gobierno anterior te dejó entrar teniendo una orden de deportación
Eso no debió haber ocurrido, a ti te debieron haber hecho un miedo creíble, en detención, etcétera, etcétera. Entonces te volvemos a poner en detención y allí esa persona pues tendrá que solicitar que le hagan un miedo creíble para determinar si puede aplicar por asilo o no. Y la pregunta que viene aquí es, ¿hay más riesgos para estas personas que entraron por CBP One o por frontera que una que entró con visa legalmente y se quedó, o es el mismo riesgo por haberse quedado sin estatus? Bueno, una persona que entró con CBP One y no tenía una orden de deportación no debe tener ese riesgo, ¿verdad? Ok, Igual que una persona que entró con visa y eventualmente terminó en un procedimiento de remoción porque le negaron su caso de asilo, porque le negaron su ajuste de estatus, o porque cometió algún tipo de actividad que lo pone en un procedimiento de remoción. Ahora, personas que sí tienen una tenían una orden de deportación previa, ¿ok? Y los dejaron entrar y les pusieron fecha de corte sin haberles hecho un miedo creíble, esas personas sí pudiesen estar en riesgo de ser detenidas nuevamente. claro. Otra pregunta, abogado. Soy estudiante internacional y tenía programada una entrevista para mi visa F1. Con esta suspensión, ¿qué opciones tengo ahora? ¿Debería considerar posponer mis estudios o buscar alternativas en otros países? Bueno, lamentablemente esta última noticia sí, hasta que no haya hasta que no haya una revisión en cortes, ¿verdad? De esta orden del gobierno, sí, yo le diría a las personas que probablemente va a pasar mucho tiempo hasta que le emitan una visa F1 para que venga a Estados Unidos a estudiar, contacte a su universidad, a la universidad que lo iba a aceptar para que lo mantengan al día de cómo va ese procedimiento y si sus planes son de seguir estudiando, pues es Claro. duro decirlo, pero busca alternativas en otros países, en Canadá, en otros lugares donde pues no hayan estos problemas que se están viendo aquí en Estados Unidos en cuanto inclusive recibir estudiantes internacionales. Sí, no, y el miedo además es amplio, porque dice, mire, soy beneficiario de DACA desde hace años, pero me preocupa que últimamente han dicho que podría ser eliminado definitivamente por la Corte Suprema. Bueno, eso hasta que no tengamos una decisión de la Corte Suprema. Acuérdate que el Claro. tema con DACA, eso es un yoyo, eso Sí. va, viene, sube, baja, y eso ya lleva años en la misma situación. Lo bueno de la gente que tiene DACA es que si están en un matrimonio con ciudadanos americanos, pueden pedir un parol para viajar, ¿verdad? Un advance parole para viajar al extranjero y una vez que reingresen a Estados Unidos de ese viaje, pueden comenzar el procedimiento de ajuste de estatus y obtener la residencia permanente. Entonces, Sí. estas son alternativas que gente con DACA debe considerar para entonces regularizar su estatus migratorio. Y por cierto, hablando de parol, que lo comenta usted, fue noticia que una jueza federal bloquea la suspensión de programas de parol humanitario. Ella ordena alivio temporal para miles de inmigrantes tras frenar parcialmente la suspensión de programas migratorios aplicados a ciudadanos de países como Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esta información para luego ampliarla a más profundidad con usted, abogado. Siguiente Claro que sí. pregunta. Vivo en Texas y acaban de aprobar una ley que permite a las autoridades estatales arrestar y deportar migrantes. ¿Eso significa que pueden deportarme directamente sin pasar por inmigración federal? ¿Qué derechos tengo como indocumentado si me detienen? Bueno, esa ley desde el punto de vista legal es completamente inconstitucional, ¿verdad? Este, no he leído noticias de esa ley todavía, Sí, debe ser no. algo muy reciente. Si es cierto, si llegase a ser cierto, es una ley que probablemente va a ser bloqueada inmediatamente porque el tema de deportaciones, ¿verdad? De ejecución de deportaciones es exclusivamente federal, ¿ok? No es un tema estatal. Claro. Los estados pueden colaborar, los que quieran colaborar, ¿verdad? Con las organizaciones, con las autoridades migratorias federales para que aquellos individuos detenidos
que no tengan un estatus migratorio establecido en este país. Entonces, estas agencias estadales puedan transferir a estos individuos a las agencias federales para que continúe el proceso de deportación, procesos de remoción ante las cortes de inmigración. Pero una policía estatal y un juez estatal no pueden declarar la deportación de un individuo, ¿ok? En Estados Claro. Unidos. Eso es inconstitucional. Entonces, si esto es cierto en Texas, pues las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y las organizaciones de defensa de la Constitución de los Estados Unidos deberían accionar, ¿verdad?, rápidamente en las Cortes Federales para pedir el bloqueo de esta ley por inconstitucional. Abogado, una última pregunta porque me parece súper importante, porque la administración de Trump ha solicitado a la Corte Suprema que se le permita continuar con las deportaciones aceleradas de migrantes a terceros países. Y nos llega una pregunta que dice que qué significa esto para quienes están en proceso de asilo. ¿Podrían ser enviados a un país donde nunca han estado? O sea, esto es una petición apenas que se está haciendo ante la Corte, ¿ok? Ok, Entonces, no es que eso está ocurriendo. Aquí lo que te da, o sea, lo que el oyente o la persona que nos está viendo en este sí, momento debe analizar es el nivel de hasta qué punto este gobierno quiere llegar en cuanto a lograr su meta de deportación masiva, ¿ok? En ningún país organizado y democrático se llega al concepto de que a ti te van a deportar a un país donde tú no tienes ni lazos, ni eres nacional, claro, ni eres ciudadano de ese país. O sea, no hay manera de que un país te reciba a ti si tú no eres nacional de ese país, ¿ok? claro. Entonces, por ejemplo, esto yo me imagino que lo está haciendo para la administración de Trump, con el hecho de que él está tan fijado con los venezolanos, que los quiere sacar de alguna manera, ¿verdad? Sabe de que no los pueden llevar para El Salvador porque está bloqueada esa medida. Sí, Saben que no los puede, Colombia no los no los recibe porque no son ciudadanos colombianos. Ningún otro país los recibe porque no son ciudadanos de ese país. Entonces está buscando de alguna manera, ¿verdad?, continuar con esta obsesión que él tiene de deportación de venezolanos a terceros países donde los venezolanos no tienen nada que ver. O sea, que te envíen que sea un país africano, porque un país africano diga, ok, mándame se habla 15 de mil Sudán dólares. del Sur. Ajá, págame $100,000 por cada deportado, yo te los acepto, porque los países pueden decir, ok, yo te lo acepto, pero eso es legal, eso Claro, no es claro. legal. Entonces, esos son los niveles que estamos viendo con esta administración. Bueno, abogado. Nosotros seguiremos en contacto con usted porque es súper importante estar informados y que por supuesto usted nos dé una, aunque sea breve asesoría para todas las personas que están siempre conectadas esperando esta sección con el abogado Guillermo Nolivos. Allí tiene los datos para contacto para que el abogado le dé la asesoría específica, bueno, directa de su caso, ¿no? Porque sabemos que cada caso es diferente. Muchísimas gracias, abogado, por este jueves de inmigración y bienvenido a la Florida. Bueno, gracias a todos los que se conectaron por sus preguntas. Estaremos pendientes para el próximo miércoles. Feliz viernes chiquito, ya llega el fin de semana y todos a disfrutar. Y bueno, empiecen a escribir sus preguntas que el miércoles que viene Laura y yo estaremos aquí como siempre, listos para responderla y para discutir cualquier tema que se encuentre en el tapete, que sabemos que va a haber algún nuevo tema, porque de esto no nos cansamos con esta administración. Esto no para. Muchísimas No, gracias, no para. abogado. Será hasta la próxima semana. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Chao.